Respetadas y respetados oyentes de www.monteriaradio38grados.com, www.rionoticias.co, Instagram, Periscope, Twitter, Facebook. Soy Toño Sánchez Jr. y aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, opinión e interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, solo quiero decirles gracias. No nos cansaremos nunca de decirle gracias. Además que uno sabe que usted podría estar haciendo otras actividades y el solo hecho de regalarnos estos minutos hace aún mayor esa palabra gracias. Que Dios le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con bendiciones de prosperidad, salud, gozo, alegría y lo más importante, sueños en grande. Usted no le complica la vida a Dios cuando sueña en grande. Más bien nosotros nos complicamos la vida cuando empezamos a pensar lo que no tenemos que pensar. Y por eso es que dicen que las primeras derrotas de uno están en lo que usted está pensando. Entonces, ya como lo he dicho muchas veces, al pasado hay que hacerle un buen funeral. Funeral bien bacano y punto. Y cada día es nuevo. Cada día Dios nos regala una unción para ser mejores en todo lo que usted quiera. Y no se preocupe por lo que los demás digan. Eso no va a definir quién es usted. Lo que define quién es usted, si usted cree en Dios, será Dios. Y si de pronto su fe no es tan fuerte, es lo que usted piense de usted, no lo que los demás digan de usted o piensen de usted. Les recuerdo que hoy es martes 17 de octubre del año 2017 y el IDEAM pronostica para hoy un día caluroso, temperatura máxima de 35 grados centígrados, temperatura mínima de 24, probabilidad de un 30% de lluvias de variada intensidad a diferentes horas del día y en diferentes sectores. Y se mantiene la alerta roja en la cuenca del río Sinú. Una corta pausa comercial y ya regresamos. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Que digan lo que digan, ay, que hable lo que hable, tú y yo nada más. Que digan lo que digan. A las 6:35 de la mañana de hoy, martes 17 de octubre del año 2017, damos inicio a nuestros comentarios, no sin antes decirles que la semana pasada estuvimos ausentes por cuestiones personales y de también laborales, entonces por eso, y ustedes se merecen que uno se los diga porque ustedes nos acompañan. No hay palabra más odiosa que es yo te lo dije. Yo creo que uno tiene que quitarse esa palabra muchas veces, en especial con las personas que uno aprecia y quiere, cuando sucede algo, porque no es la palabra que ellos esperan que uno diga. Te equivocaste, pero yo estoy aquí y te voy a acompañar, porque esa es la solidaridad, esa es no como buscan y pretenden muchos cordobeses que uno no sea solidario cuando se necesita la solidaridad. Es una cosa absurda, pero eso es lo que pasa y uno está viendo aquí en Córdoba. Aquí uno dice que le causa tristeza y dolor todo lo que está pasando y resulta que se te viene en lanza en ristre. Tú vienes y dices, expreso mi solidaridad a todas las personas que están atravesando por todos estos difíciles momentos, miércoles, ahí sí todavía con mayor razón se te viene encima. Pero como lo decimos aquí al inicio, a nosotros no nos importa ni nos interesa qué piensas o qué piensan los demás de uno, de nuestras opiniones. Lo más importante es lo que uno mismo piensa de uno mismo. Y uno en la vida podrá engañar a los demás. Lo que uno no podrá hacer nunca en la vida es engañarse a uno mismo. En el sentido de que lo dije, todo el problema de la corrupción de este país lo van a parar en Bogotá. Lo van a parar en Córdoba. Desde Bogotá lo van a parar en Córdoba. Y ustedes están viendo allí las pruebas fehacientes y las pruebas contundentes para quien no crea esto. Una revista que es la que, según ellos, son los que imponen la agenda
del país con lo que escriben los domingos, con lo que salen los domingos. Muchas veces esa revista la entregan desde el mismo sábado. Entonces, para ellos es lo que ellos digan. Y hoy, martes, podría ser lunes si no hubiese sido festivo ayer, lo que diga otra emisora en FM. Entonces ellos se han atribuido, se han arrogado esa función de decir que ellos son los que imponen la agenda del país, y al punto de decir quién es culpable, quién es inocente, quién debe ser lapidado, quién debe ser linchado. Eso lo hacen ellos. He reiterado hasta la saciedad que la responsabilidad penal es individual. Son muchos los cordobeses que ahora mismo tienen problemas, y eso no impide que yo aún salga y diga lo que estoy diciendo, y me duele lo que le está pasando a Córdoba. ¿Ya? Expreso mi solidaridad a todos los cordobeses de bien y a todos los cordobeses, porque Dios hace salir el sol para buenos y para malos, y yo no soy nadie, absolutamente nadie, para venir a juzgar, condenar, lapidar, linchar o guillotinar. Escribí el sábado sobre la adición a Ruta del Sol 2, 1.4 billones de pesos que hicieron de adición, y es donde está demostrado ya, se ha ido demostrando ya que fue donde el senador Bernardo Elías y el ex senador Otto Bula y este señor apellido Dumar tuvieron que ver. ¿Ya? A ellos se le entregó un dinero, ya ellos lo han reconocido. Por eso digo, las responsabilidades son individuales y ellos están ante la fiscalía enfrentando su proceso, y ya ahí veremos a ver en qué va a terminar eso. Lo único que uno espera es que no sea una fiscalía vengativa y que no sea una fiscalía acomodada, y que simplemente actúe en derecho y en justicia, y que haga la fiscalía lo que tiene que hacer, para lo cual la crearon: investigar y acusar. Punto. Ya, hasta allí. De resto estará un juez de garantías o un juez de conocimiento ante un juicio en el cual él dirá si la fiscalía pudo demostrar, más allá de toda duda razonable, que estas personas son responsables, y emitir su condena. Punto. Hasta allí, y que haya un respeto al debido proceso. Hasta allí es todo lo que uno puede decir. Entonces ahí ellos reconocen que reciben alrededor de 10.000 millones de pesos. 1.4 billones de pesos, más o menos estamos hablando, sí, nos vamos a mover en la comisión Turbay. ¿Cuál es la comisión Turbay? La del 10%. ¿Y por qué se llama comisión Turbay? Porque él fue el que dijo que había que llevar la corrupción a sus justas proporciones. ¿Ya? ¿De dónde es Turbay? De allá, de la oligarquía y de la rosca cachaca del interior del centralismo de este país. Y él dijo, y por eso se llama comisión Turbay. Entonces, 1.4 billones, estamos hablando de 140 mil millones de pesos. Cogen 10 para la empresa Sion, que es la empresa de Dumar, y ahí se reparte una plata. Ahí tiene que quedar en claro que ahí no se configura ningún delito de lavado ni de nada, porque la plata fue para repartir coimas, para repartir picotazos, para repartir sobornos. O sea que ahí no se configura ningún lavado de activos. Que la fiscalía quiera, con una tesis novedosísima penal, mostrarlo así, ya eso es otra cosa. Pero ahí no, ahí se gasta la plata en eso. En coimas. Bueno, perfecto, le cayeron a Dumar, vinieron y lo apretaron a... La fiscalía también apretó a Otto Bula. Bernardo Elías Vidal quiso decir que iba a hablar y todas estas cosas, y enseguida lo mandaron para una mazmorra, y allá enseguida afinó y dijo que se entregaba a lo que quisiera la justicia. ¿Ya? Perfecto hasta allí. Pero resulta que hay 3 empresas más. Una empresa, RGQ Logis, que el representante legal es un señor allí, pero todo mundo sabe que esta empresa es de un señor apellido Moreno, que es del Partido Liberal y que es el contratista estrella de Simón Gaviria, el hijo de César Gaviria, expresidente de la República. A esa empresa le entregan 6.000 millones de pesos. Ojo, porción que es la empresa
que es donde está Bernardo Elías Vidal, entregan 10.000 millones de pesos, partido de la U. Por esta empresa RGQ, Partido Liberal Colombiano. ¿Ya? Después viene otra empresa que se llama Inversiones Torrosa, Javier Torres, Partido Cambio Radical. Entregan otros 10.000 millones de pesos. Entonces, por otra empresa, se me escapa el nombre ahora mismo, entregan 6.000 millones de pesos, que esa plata es para entregársela a los de la ANI, o sea, a los mandos medios de la ANI, o sea, la perrera, el jefe jurídico, el auditor de no sé qué, mejor dicho, la perrera de la ANI es para repartir esa plata ahí, secretario general, secretaria, todas esas cosas, para que muevan y patinen bien rápido eso. O sea, ahí estamos hablando de 4 empresas, todas esas 4 empresas más o menos reciben alrededor de 30.000 millones de pesos en sobornos para repartir. Que si alguien se quedó con un billete de eso, no lo entregó completo, eso es otra cosa, esa es otra discusión. Si alguien tumbó a alguien, ya quedó tumbado. No creo que vayan a ir a reclamar que a mí no me dieron. No, pero esos cachacos son tan cínicos que hasta de pronto lo harán. Entonces quedan 110.000 millones de pesos. ¿Dónde están esos 110.000 millones de pesos? ¿Dónde? ¿Será que esos 110.000 millones de pesos es como dicen, que hay negocios de presidentes, hay negocios de ministros? ¿Será? Es un interrogante, más no una sindicación. ¿Será que esos 110.000 millones de pesos fueron hacia esas dignidades? Porque esos 110.000 millones de pesos no los tiene Bernardo Elías, no los tiene Otobula, no los tiene Dumar, no están escondidos en ninguna casa de Córdoba. Los tienen los cínicos cachacos esos que acusan a los cordobeses de corruptos. Que sí hay corruptos en Córdoba, por supuesto. Pero las ratas gigantes de este país están allá. Y desde allá es donde empujan la corrupción. Y donde obligan casi a la gente a que tiene que ser bandido. Ustedes dirán, eso es mentira. Tú puedes decir que no. Bueno, cuando estaban los paramilitares, cuando estaba la guerrilla y cuando estaban los grupos sicariales de los narcotraficantes en zonas campesinas de Córdoba, bueno, ves decirle que no, pues. Ves decirle que no. Y los que han dicho que no, ¿dónde están? Están en el cementerio o enterrados en cualquier potrero de Colombia. Pero eso es lo que no entienden los cachacos estos y la gente del interior. ¿Para qué? Para poder tener después chivos expiatorios a los cuales hacerle esto. Entonces estamos en 110.000 millones de pesos de coimas, ¿cierto? Que están perdidas. Pero estamos hablando de 110.000 millones de pesos de coimas de 1.4 billones que fue la adición. ¿Y el contrato cuánto costó? Costó 2.8 billones de pesos. El contrato inicial de la Ruta del Sol costó 2.8 billones de pesos. Pero por ley usted puede hacer una adición hasta del 50%. Eso quiere decir 1.4. Aquí, donde está enredado el senador Bernardo Elías Vidal y donde está enredado Otobula y Dumar, es por la adición de 1.4 billones de pesos. ¿Dónde está el 10%? Comisión Turbay de 2.8 billones de pesos. Entonces estaríamos hablando de 280.000 millones de pesos en coimas. 280.000. Ese es del contrato inicial, 2.8 billones. Ahora sumémosle a esos 280.000 los 110 que están desaparecidos de la adición. Recuerden que en los 2.8 billones no está metido nadie de Córdoba. Toda esta gente se enreda en la adición. Entonces 110 y 280, aquí está. 390.000 millones de pesos. ¿Dónde está esa coima? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? Comisión Turbay, la del 10%. Estamos hablando del 10%. Aunque unos agayúos de Bogotá a veces se van al 12, al 15, al 20%. Pero vámonos a la Comisión Turbay, la del 10%. De ese billete está demostrado en testimonios que Roberto Prieto, el jefe de la campaña, recibió para las 2 campañas presidenciales de Juan Manuel Santos. Por testimonios menores, hay un poco de gente presa de Córdoba. Por testimonios menores a esos hechos, hay gente presa de Córdoba.
¿Y por qué? Por estos testimonios que está todo mundo. Roberto Prieto es intocable. Estamos hablando de 390.000 millones de pesos en coimas. ¿Dónde están? Pero resulta que esta revista, que es la misma revista que hace algunos años colocó en su portada que Pablo Escobar era el Robin Hood de Colombia. Un artículo que me gustaría que desempolvaran. Ahora que existe la internet, ahora que existe todo esto, por eso las redes sociales no tienen que ser es para injuriar, para calumniar, para cobrarse venganzas, no, para documentarse. Busquen el artículo, el Robin Hood, escrito por esa revista bogotana y por ese gran hombre, hijo de ese expresidente liberal que creó la ventanilla siniestra y que se benefició de las dos bonanzas más grandes que ha dado este país, que fue la bonanza de la marihuana y la bonanza del café en los años 70. Busquen el artículo. Un artículo en donde mostraban a Pablo Escobar, sí pero no. Sí pero no. Porque así es que son ellos. Así, sí pero no. Esa misma revista viene y saca a una persona de Córdoba como la portada de ellos diciendo el hombre de la tula. No se trata de decir aquí si Sammy Spad es inocente o culpable. Esa no es mi labor, porque no soy ni fiscal, ni juez, ni jurado, ni verdugo. ¿Ya? Pero lo que sí puedo decir es que todo lo que han dicho debe comprobarse. Y basándonos en los testimonios que ha dado el exgobernador de Córdoba, él dijo que esta persona le manejaba los dineros de las comisiones o de las coimas que a él le daban. ¿Ya? Entonces, vámonos a las coimas a las cuales se ha referido Alejandro León. Él ha dicho y ha aceptado el delito de concierto para delinquir en los contratos de ciencia y tecnología. Se ha hablado que más o menos son 180.000 millones de pesos. Serían 14.000 millones de pesos el 10%, pero se dice que ha pedido el 20%, o sea, estamos hablando de 28.000 millones de pesos en ese contrato. En esos contratos de ciencia y tecnología, que el englobe de todos ellos da eso. Vayamos a la salud, el problema de la hemofilia. Aquí permítanme un paréntesis. En este negocio de la hemofilia, todo estalló en manos de Alejandro León, pero todo eso venía haciéndose hace muchos años. Si ustedes creen que es mentira, miren, los funcionarios que están allí implicados en eso, todos son de carrera administrativa. ¿Y cuántos años llevan en la gobernación? 18, 19, 15 años. ¿Cuánto demora un periodo de un gobernador? Demora 4 años. O sea que esta gente en otros tiempos atrás y con otros gobernadores venían haciendo lo mismo. Simplemente que cambiaban el negocio. De pronto era el SIDA, de pronto eran las terapias, de pronto era también la hemofilia, porque ellos también lo manejaron en esa época, los mismos que manejaron eso, y ellos son los cerebros de eso. Y por eso hoy uno puede entender que por qué antes los gobernadores de turno se mataban por quedarse con la Secretaría de Salud, al punto de que los paramilitares mataron gente para quedarse con la Secretaría de Salud, y lo hicieron no solo en el departamento de Córdoba, sino en el municipio de Montería y en muchos municipios de este departamento, pero eso nadie se acuerda ahora. Entonces, cerrando ese paréntesis, ¿qué pasó acá? Acá fue que se desbordaron y empezaron a inventar pacientes, y esto tenía que caerse. Además que ni siquiera en Bogotá hubo alertas, ni siquiera en Bogotá hubo alertas. Es más, la Contraloría, no la departamental, sino la Contraloría General de la República, la que tiene la oficina en la 27, con 7 y 8 por allá, hizo 3 auditorías y no encontró nada. Y después que se fue Alejandro León, hicieron otra auditoría, o sea, se auditaron ellos mismos. ¿Y por qué? ¿Y por qué no encontraron nada? Bueno, es interrogante. Entonces estamos en la hemofilia. ¿Y qué ha dicho el exgobernador de Córdoba en sus declaraciones? Ha dicho que con el respecto a la hemofilia, él lo que hizo fue asegurar el operador, y que por asegurar el operador cobraba el 10%. Que ese 10% se lo manejaba Sammy Spad.
Entonces el 10%, la Contraloría dijo que había un déficit de 48.000 millones de pesos. Entonces sáquele el 10% de esos 48.000 millones de pesos. Diga usted que puede ser más, pero vamos a movernos en las cifras que están dando los organismos de control. 48.000 millones de pesos serían 4.800 millones de pesos. Y 28, que eran de los 14 y 14, o sea, era el 20%. Pero vamos a redondearlo el 20%, hablan del 22%. Entonces serían 28.000 de ciencia y tecnología, 28.000 más 4.800. Estamos hablando de 32.800 millones de pesos. 32.800 millones de pesos. Eso da para una portada en una revista y mostrar a esta persona como el rey de la corrupción en Colombia, cuando hay 390.000 millones de pesos de Odebrecht en un solo contrato que están repartidos en Bogotá y que mucha de esa plata la manejó Roberto Prieto. Y me vas a mostrar al de Córdoba como el rey de la corrupción. Eso es ser muy cínico. Lo reitero para que no vaya a haber ninguna malinterpretación. No estoy defendiendo a nadie. No estoy diciendo si es inocente o es culpable. Pero lo que sí estoy diciendo es que esta persona, Sami Esbat, no es el representante de la corrupción de este país. Hace parte de ella, pero no es el líder, no es la persona que quieren hacer, porque estos medios de comunicación de Bogotá son igualitos a la fiscalía. Entonces empiezan a inflarle el perfil a la persona que están investigando. ¿Para qué? Para que la sociedad venga y diga, mátenlo. Cuando vayan a hacer la captura, no lo capturen, mátenlo. ¿Ya? Y cuando la persona se presenta a las autoridades, ya el ciudadano tenga en su mente culpable, culpable y tiene que ser culpable. Óigase bien, y tiene que ser culpable. Esto es lo que están haciendo. Están lavándose sus culpas de corrupción, los cachacos del interior, con la gente de Córdoba, lavándose con una persona que pudo haber manejado 50.000, 60.000 millones de pesos. ¿Que es corrupción? Claro que sí. Y tan es así que el que la dirigió se entregó a la justicia y está negociando con la justicia y acaba de negociar un principio de oportunidad que se lo acaba de avalar el viernes pasado el tribunal en Bogotá. Eso ¿qué le falta que le aprueben? El principio, el preacuerdo. Y en donde él vino y dijo que aceptaba el concierto para delinquir. Lo aceptó en los contratos de ciencia y tecnología. ¿Eso qué significa? Que sí se concertó para coger plata de allí. Eso sí significa eso. Pero ¿por qué no ha aceptado el concierto para delinquir en la hemofilia y en la salud? Porque afirma que él no se concertó para buscar e inventarse pacientes. Él ha dicho que lo que hizo fue cobrar por mantener el operador. Entonces, esa plata, esa situación demuestra que sí hubo corrupción y nadie está diciendo que no la hubo. Nadie está diciendo que no hubo corrupción. Nadie, absolutamente nadie está diciendo que no hubo corrupción. Lo que yo estoy planteando es cómo es posible que vengan una revista a mostrar a un ciudadano de Córdoba que está enredado en problemas de corrupción presuntamente todavía, porque no se lo han demostrado. Mientras tanto, 390.000 millones de pesos de la coima de Odebrecht y que hay versiones fuertes y que por versiones menores han metido gente presa, pero no se atreven a tocar a Roberto Prieto. ¿Ya? Las regalías, los contratos de regalías, ¿quién los aprobaba? ¿Quién aprobaba ciencia y tecnología? ¿Quiénes tenían asiento allí? Colciencias, el Departamento Nacional de Planeación. ¿Y por qué no responde nadie de esa gente? ¿Por qué no responden? ¿Por qué no responde nadie de la salud por el cartel de la hemofilia? ¿Ah? Si en Bogotá era donde se estaban dando cuenta y en Bogotá era donde giraban los dineros y las alarmas tuvieron que haberse disparado allá. ¿O era que los de acá estaban pagando allá? Ese es el problema de la corrupción.
El problema de la corrupción es que quieren regionalizarlo. Quieren decir, no es que los corruptos y los bandidos son de en Córdoba. No, sí, aquí hay. Pero no son nada, absolutamente nada, ante las gigantes ratas que hay en Bogotá y que es donde se estructura todo. Donde todo se estructura es en Bogotá. Con el solo hecho de discutir el presupuesto general de la nación, ya hay corrupción. Ya usted está presionando a la corrupción y a ser bandido. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando van a votar eso, ¿qué hacen desde la presidencia? Abren el computador y dicen, bueno, vamos a ver, a no sé quién le dimos el SENA. Oye, cuidado, vas a votar en contra porque si no te quito el SENA. A no sé quién cuánto le dieron en cupos indicativos. Entonces, mira, acuérdate que te han dado en cupos indicativos tanto, cuidado, vas a votar en contra del presupuesto. ¿Eso qué es? Eso es política. ¿Ah? Ese es manejo honesto de la cosa pública. Ese es un manejo honesto de un poder público que es el ejecutivo ante otro poder público que es el legislativo. Hasta donde yo tengo entendido, eso se llama extorsión, eso se llama chantaje y eso está tipificado en el Código Penal. ¿O no? Bueno, en el Código Penal que yo conozco, porque de pronto los cachacos en Bogotá tienen otro Código Penal y lo más probable es que lo tengan y se ha demostrado que lo tienen. Desde ese momento, desde el momento en que se está discutiendo el presupuesto nacional, ya hay corrupción aquí, ya hay chantaje aquí. Entonces, ¿de qué me vienen a hablar? Cuando un fiscal viene y se le presenta, y llega desde Bogotá y se le presenta a un alcalde a decirle, mira lo que tienes. ¿Por qué no enseguida lo procesa y lo llama? Y lo hace público. ¿Y qué hace el alcalde? Y es aquí donde yo vengo y le digo a muchos de los ciudadanos, póngase usted en la ropa de ese alcalde. No sé. Y póngase por unos segundos en la ropa y ya listo. Yo no le estoy diciendo que me conteste qué hace, pero póngase en la ropa para ver qué va a pasar. ¿Por qué? Porque la corrupción viene desde Bogotá. Desde Bogotá te obligan en la provincia a ser bandido. Parecería un determinismo. Y que yo lo niego y quiero que no sea así. Pero lo público ya es sinónimo de ser bandido. Mientras tanto, estos tipos allá empolvados en Bogotá, en los clubes, pasando de honorables personas. ¿Cuál es la diferencia entre este Sammy Spat y los corruptos que reciben las coimas en Bogotá? Que este viene y se va para el Sogras, allá en Miami, se van para el Dolphin Mall a comprar jeans de $1,000, a comprar correas, qué sé yo, Ferragamo y todas estas cosas. ¿Y los de Bogotá qué hacen? Se la entregan a reputados banqueros para que les lave la plata, así como hizo Odebrecht, que hasta compró un banco en Islas del Caribe para lavarle la plata a los presidentes y a los ministros. Pero la única parte donde no están enredados presidentes ni ministros, porque al parecer el único país donde Odebrecht hizo todo honestamente fue en Colombia, ni siquiera en África. Solo en Colombia. Absurdo, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. ¿Quién maneja el dinero de lo que se llama ahora ADRES? Que es la que maneja todas las GPS del país. Y que no le han querido decir al país cómo fue que fue ese enroque, ese entronque que han hecho ahí. ¿Quién manejaba toda la plata del Sisbén? ¿Quién? Poderosos banqueros que cobran un porcentaje por eso. Y ustedes saben cuánto es la plata en billones de pesos de todo el sistema de salud que está manejando ADRES ahora y que lo manejan unos cuantos banqueros de este país. ¿Y que esos banqueros quiénes son? Los que le manejan el billete a todo mundo allá. Entonces me van a venir ustedes ahora a decir que este es el ejemplo y que este es el monstruo de la corrupción en Colombia, este Sammy Spat. Mire, eso vayan a decírselo y díganselo ustedes mismos allá en Bogotá. Pero a mí no me vienen con ese cuento. Muy a pesar de que Sammy Spat tenga que responder por algunas presuntas conductas punibles en las cuales ahora mismo podría estar en curso. Pero
venir aquí desde el centro de Bogotá a decir todo esto? ¿Por qué no han sacado una portada con Roberto Prieto? ¿Ah? ¿Por qué? Porque no han sacado una portada con todos los representantes legales de estas 4 empresas, una del Partido Liberal, una del Partido de la U y una de Cambio Radical. ¿Por qué no han sacado una foto? ¿Por qué no han apretado a los representantes legales de estas empresas para ver si ellos van a cantar o no van a cantar? Se me había olvidado decirle que Torrosa, de la de Cambio Radical, es el contratista estrella de los Char. Y ustedes saben que los Char ahora mismo, el segundo apellido de ellos ya cambió por el de Lleras. Ellos son Char Lleras. Y Vargas Lleras ya no es Vargas Lleras, es Vargas Char. Para que más o menos ustedes sepan cómo es el entronque ahí. Pero esos sí son intocables, ¿no? César Gaviria dicen que regresa al Partido Liberal a ser director del Partido Liberal nuevamente. El expresidente César Gaviria, el mismo que negoció con Pablo Escobar, regresa al Partido Liberal, es para, desde esa posición de poder, porque sea lo que sea, así está el Partido Conservador, acabado o no, es una institución de muchos años y todavía mandan, así sea para burocracia, así sea para meter mono, como dice uno acá. Dicen que llamó a consultas a Néstor Humberto Martínez, al fiscal general de la Nación, y le dijo lo que le tenía que decir por haberse metido con las empresas de su hijo. ¿Qué pasó? ¿Dónde se metió la lengua el fiscal general? Imagínenselo, porque ahora Simoncito Gaviria acaba de convertirse en intocable para la fiscalía. Pero entonces hoy hay que buscar a la gente en Córdoba y lavarse las culpas. Con esto no estoy, lo reitero, creo que por enésima vez. Con esto no estoy diciendo que aquí no hay problemas de corrupción, los hay y serios. Pero esta gente se quiere lavar sus culpas y lavarse Odebrecht, lavarse Reficar, lavarse el túnel de la línea y lavarse algo que lo vamos a tocar mañana y que tiene que ver con Conigravas. Búsquenlo, vayan buscándolo. Una conciliación de 200.000 millones de pesos que en su momento, el que era ministro de Transporte en ese momento, Andrés Uriel Gallego, había dado la razón de que no había que hacerla. Pero Mauricio Cárdenas Santamaría, está haciéndola. 200.000 millones de pesos vale esa conciliación. Y el negocio, aquí hablan de todas las mafias, ¿eh? Porque todo aquí es mafia. La mafia de la salud, la mafia de tal cosa, la mafia de la cocaína, de todo, la mafia política, todo. La mafia de las conciliaciones, ¿por qué no hablan de esa? ¿Y por qué nadie dice nada de esa mafia de la conciliación, de una vía que no construyeron y ahora van a hacer una conciliación de 200.000 millones de pesos? Pero mañana le vamos a hablar eso, toque por toque, así como decía el negro Edgar Perea, que en paz descanse, toque por toque, jugada por jugada. Y el mismo Mauricio Cárdenas Santamaría fue el de la conciliación de Dragacol. ¿O se les olvidó Dragacol? ¿Ah? De la gente que se tumbó a Corelca y que por eso hoy tenemos el problema que tenemos. Bueno, Dragacol, acuérdense de una famosa draga que se llamaba Josefina, que decían que estaba dragando la desembocadura del río Sinú y resulta que la draga tenía como 3 meses de estar en un taller y que no había podido salir. Y todo eso lo pagaron. Y lo pagó el ministro, pero es que estos ministros y esta rosca cachaca, ellos son Mr. Teflón, no les pasa nada. Pero mañana hablamos de esas 2 empresas, Dragacol y Conalgravas. Y vamos a hablar de quién está detrás de esas conciliaciones, que es nada menos y nada más que el ministro. Eso para que ustedes se den cuenta que sí hay negocios de presidentes y de ministros. No estamos aquí acusando nada de nadie. Estamos diciendo que hay negocios de presidente y de ministros, ¿ya? Y ese es el problema. Entonces, respetados cordobeses, esto no es para disfrutar nada. Que la justicia haga lo que tenga que hacer. Que los que tengan que responder, respondan. Que se respete el debido proceso para todo mundo. Pero lo que sí tienen que tener claro todos los cordobeses es, por muchas portadas, por muchos titulares de prensa, por muchos titulares en sus portales web, por mucha noticia en radio que quieran dar, que los cordobeses son el sinónimo de la corrupción de este país, me niego a aceptarlo y soy
así me quede de último diciendo que no es así, que los reyes y las grandes ratas de este país están en Bogotá y que han dado muestras de que no se atreven a tocar el tema Reficar, que son 14 billones de dólares. 14 billones de dólares. Reficar, Odebrecht, el túnel de la línea y ahora las conciliaciones, por solo mencionarles unos negocitos de allá. Entonces, eso no lo tocan. Si no, vamos a lavarnos nuestra corrupción con unos chivos expiatorios que levantamos en Córdoba. Vamos a dejarlo hasta aquí. Mil gracias por haber estado con nosotros. Disculpen la extensión, pero es que en estos temas aquí el tiempo jamás nos va a importar.